Uno de los grandes temas que tiene en inquietud y en polémica a los aficionados al fútbol es el papel que jugará México en el Mundial de Qatar. Ya no vimos el clásico, nos vamos al Mundial, nos vamos al Mundial, este grito que lanzaron los jugadores cuando de panzazo siempre llegábamos a esa máxima tribuna. Ahora simplemente hay silencio porque hay muchos cambios y que si el Chicharito sí y que si van a cambiar al entrenador, que si no vamos a llegar ni siquiera a triunfar en el primer partido y por ello he convidado a este espacio uno de los grandes cronistas deportivos, el titular, el diseñador del Salón de la Fama allá en Hidalgo, y un gran amigo de esta casa, como es Toño Moreno. Toño, ¿cómo estás? Mi querido Carlos, me da mucho gusto saludarte a ti, a todo tu auditorio y bueno, recíproco el reconocimiento. Gracias, Toño. ¿Cómo ves a la selección nacional? Dime, así como hablamos tú y yo en serio, dime, ¿cómo la ves realmente? Vamos a tener un papel digno, nos van a regresar al primer juego. Parece que es un grupo muy complicado, ¿no? Pues mira, ahí te va en serio mi opinión. La verdad es que desde que yo tengo uso de razón, que a lo mejor es en los años 70, cuando México estaba en las Copas del Mundo, pues el juego de hacer pronósticos se convierte en el primer mundial que jugamos, ¿no? Todo el mundo saca su mundial, sus resultados, hace apuestas, calcula que a este le ganamos, con este empatamos, a este le ganamos, nos cruzamos con... O sea, hacemos nuestro mundial en la mente y yo te diría que hoy más que nunca yo estoy un tanto inquieto porque te lo digo de veras, o sea, yo visto muchos procesos en los que más o menos tienes una idea a qué juega la selección mexicana. Y yo entiendo que a final de cuentas la calificación para la Copa del Mundo, que en algún momento se complicó, a final de cuentas, bueno, empatamos nada en puntos, podríamos decir que empatamos el primer lugar, calificamos con uno de los 3 boletos directos, no tuvimos que ir a repesca, etcétera, etcétera. Pero la preocupación es por el funcionamiento, Carlos. Yo no me atrevo, los rivales, como todos lo saben, son Polonia, Argentina y Arabia Saudita. No me atrevo a decir qué va a pasar en el más importante, que es el primero, que es Polonia, porque solemos opinar con mucha facilidad de lo que desconocemos. Y entonces decimos, bueno, Argentina sí nos puede ganar, ¿no? Y a Arabia los vamos a golear. Y a Polonia, si le ganamos, ya estamos en la siguiente ronda. Y a veces no es así. A ver, te has formulado una pregunta muy interesante. ¿A qué juega la selección nacional? Yo tengo otra pregunta. ¿Quién juega en la selección nacional? Bueno, mira, yo te diría que no tenemos una mala generación de futbolistas en lo individual. Cuando tú te pones a ver la experiencia de un Memo Ochoa, que a su edad y lo que quiera sigue siendo un hombre, aparte de la experiencia fundamental, determinante, clave, que hace diferencia, pues tienes jugadores de experiencia en la defensa central, como Héctor Moreno, como Araujo, o el Chucky, o Raúl Jiménez, o Guardado, o como revulsivo el joven Lainez, etcétera, etcétera. Pero el tema es que, la verdad, hablando del funcionamiento en el último año y medio, o sea, porque ese es lo que nos preocupa, que cuando nos tuvimos que medir a Estados Unidos, pues la verdad es que Estados Unidos nos dio repasos, tanto en las eliminatorias como en las finales de la Copa Oro, en otro torneo que inventaron ahí por ahí muy rápido, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, de repente es un tanto engañoso que digas México avanzó al Mundial porque en su zona de la CONCACAF es primer lugar, porque a final de cuentas el nivel de la Copa del Mundo es otro. Y sí, repito, un equipo funciona mejor entre más juega junto y no se ha podido repetir alineaciones. Oye, yo entiendo que tenemos íconos, tenemos emblemas de la selección nacional, como lo dijiste a Memo Ochoa, pero ¿no sería ya tiempo de darle oportunidad, por ejemplo, a Talavera? Pues mira, yo creo que Talavera es un gran arquero, pero esto es de cuestión de percepción y de gustos. Tú y yo nos encontramos muchas veces para ver partidos de fútbol y a veces diferimos porque es normal en el tema de quién está funcionando bien, quién mal. Si en este momento le pones en la mano a tu auditorio un papel y le pones, a ver, pon los 11 que tú crees que van a ser los titulares de la Copa del Mundo, seguramente vamos a coincidir en 6 o 7, pero vamos a diferir en los otros. Muy difícil, por no decir casi imposible, que tú hagas lo mismo que todo mundo y que pensemos que los 11 titulares deben ser tal o cual. Y en la portería, para ir a la respuesta concreta a lo que me preguntas, yo creo que te vas a lo seguro. Y no es malo por conocido, ¿eh? O sea, si a mí me dices a quién pondría yo sí pondría a Memo Ochoa. Talavera es un buen arquero, no entendí por qué se fue a Juárez, o bueno, a lo mejor lo entiendo un poco por el tema de asegurar contratos, su carrera, lo que quieras, pero el nivel de competencia que está teniendo en estos últimos 4 meses Memo Ochoa, que aunque jugó 30 minutos solamente en esta gira del América contra el Chelsea, el Manchester, el Real Madrid, etcétera, etcétera, digo, semana a semana juega con presión,
porque defiende a la América, porque ha estado en las Copas del Mundo. Y eso a la hora de los mundiales pesa. A Memo no le podemos recriminar las eliminaciones ni en Brasil, ni en Rusia, ni mucho menos. Pero a ver, pregunto esto porque el interés que tú tienes como aficionado y como profesional de esta área y yo como aficionado es que valoramos la experiencia, los resultados de acuerdo a las campañas. Pero a mí me da la impresión, y a muchos más, Toño, de que esto se decide por presiones económicas, políticas o comerciales. Ahí tienes a Cuauhtémoc Blanco, así había ocurrido en tiempos pasados, o con el mismo Chícharo. Uh-huh. Bueno, yo no coincido, Carlos, te lo digo con todo respeto. O sea, entiendo y he escuchado muchísimas veces ese tema, pero yo te diría que el técnico de la selección nacional gana muy, muy, muy bien. ¿Sí? O sea, el tema de la presión, que le digan, tú vas a ser el técnico y te vas a parar ahí a las conferencias de prensa, pero yo te voy a decir quién va a jugar por parte de un directivo, sería absurdo. O sea, gana muy bien porque se confía en un hombre, que en este caso del Tata Martino, que nos guste, no nos guste, haya trabajado bien, mal, regular, etcétera, etcétera, es otra cosa, pero que llegó con blasones, que había dirigido a Paraguay en un mundial, a Barcelona, a otros equipos, o sea, no salió de la nada, no se lo sacaron de la manga, no pusieron un monigote. Entonces yo creo, porque además he podido, y tú lo sabes ahí donde muchas veces nos encontramos en el Palomar de Ciudad Universitaria, platicar mucho con él, ahí y fuera de ese ámbito también en otros lugares, y creo que es un hombre capaz, necio como todos los técnicos, porque necio fue Bora, y fue Mejía Barón, y fue La Volpe, y fue Osorio, y fue el Chepo, y fue Herrera, y todos los técnicos a final de cuentas se saben que son los que la noche previa a un partido de la Copa del Mundo amanecen con una alineación que nunca jugaron o con un jugador que nunca participó, se quieren sacar el as bajo la manga, etcétera, etcétera. Entonces yo te diría que lo del Tata Martino, para ir concretamente al tema de que si obedece a presiones y que no, fue un tema de disciplina. Lo del Chícharo es muy sencillo, o sea, no, nunca se quiso balconear, digamos, el tema, pero fue una indisciplina, mujeres, concentración, un hotel, Nueva York, o sea, y esas cosas no se las perdonó el Tata Martino, porque el Chícharo sí estuvo al principio, o sea, deja de estar después de una indisciplina cuando se había aclarado que pues, aquel que la cometiera y no iba a respetar jerarquías. Entonces, bueno, pues eso, los que estamos en el medio, yo te diría que sabemos cuál es el motivo. Ya no lo quiso perdonar, o sea, no pasó por alto ese tema, pero yo te diría que llame a tal o cual jugador por una presión de un patrocinador o de la federación o qué sé yo, no, no lo creo. Como todos los técnicos es necio y se muere con la suya. A ver, esto de la indisciplina es un tema muy particular porque si algún indisciplinado se vio en el ejercicio de la selección nacional fue Cuauhtémoc Blanco, y te lo digo porque lo presencié y lo vi en el Mundial de Sudáfrica, en Sudáfrica, y vimos lo que ocasionó, lo que provocó. Es más, volviendo al tema de la presión comercial o futbolística, pues yo no entiendo ahí por qué no lo dejaron jugar su último partido de vida en Mundial a Cuauhtémoc Blanco e insistían en un pésimo jugador que nos hizo pasar malos ratos como el Bofo. Pues mira, a ver, tú estás hablando del proceso de Javier Aguirre en Sudáfrica, ¿sí? Con aquellos resultados, me acuerdo que México empató a 1 con Sudáfrica, le ganó a Francia 2-0, ahí metió gol Cuauhtémoc Blanco, de penal. El Chícharo, exactamente, después perdió contra Uruguay, y al final de cuentas el 3-1 que nos ganó Argentina. En esa Copa del Mundo yo te diría que lo del Bofo se le cuestionó a Javier Aguirre, como a Mejía Barón se le cuestionó que no hubiera metido a Hugo Sánchez en el cambio del 94, como a La Volpe se le cuestionó también que no hubiera llevado al mismo Cuauhtémoc Blanco al Mundial de Alemania 2006, como a Osorio se le cuestionó que sus famosas rotaciones en el 2018, etcétera, etcétera. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, yo me acuerdo, y te acabo de hacer las referencias de los 70s, que Borja no estuvo en un mundial con Raúl Cárdenas en el 70 porque anunciaba un refresco y la selección tenía otro, y Tena no estuvo con Bora en el 86 porque tenía un zapato y la selección tenía otra. Ahí tú dirías, entonces te doy la razón en lo de los temas comerciales. En aquel entonces sí se probó. Tú me preguntabas ahora si el actual técnico está obedeciendo a ello. Yo creo que el actual técnico no. Pero en el pasado, ejemplos como el que me pones de Cuauhtémoc, de las indisciplinas, por supuesto que sí, algunos las pasaban por alto, otros quedaban cortito, otros las ventilaban, o sea, pero lamentablemente, mira, tú eres muy joven también, Muchas pero en gracias. el 70, para el Mundial de México 70, había 2 jugadores que eran muy importantes para Raúl Cárdenas en ese Mundial del 70, de México 70, que eran Ernesto Cisneros
y el otro me parece eran Cisneros y me falta Núñez, creo que era el otro, Gabriel Núñez. El caso es que se fueron a una concentración a Acapulco y llegaron en mal estado al día siguiente y los eliminaron. Y fue un escándalo en aquel entonces el de esos dos jugadores. O con la Volpe, cuando el caso de Carmona Galindo en una confederaciones en Alemania 2005, previo al Mundial de Alemania 2006. O sea, siempre ha habido ese tipo de situaciones de indisciplina y a veces se ventilan y a veces no. Oye, agradezco la deferencia que hiciste respecto a mi edad, pero debo presumirte que aquí en mi patria fui a las Olimpiadas y a los dos mundiales, y espero seguirle. Oye, No, Toño, ¿a quién le interesa sí. que el Tata ya no esté en la selección? Pues no sé, vaya, es una pregunta así a quemarropa que yo te diría, ¿quién quiere que no? El hinchamiento público es generalizado, o sea, no al Tata. Abre las redes sociales hoy y ve lo que opinan los americanistas del técnico, los de Chivas de su técnico, de Cadena, del Tano, etcétera, etcétera. Cuando un equipo no funciona, o sea, pues un villano ideal es el entrenador. ¿A quién le interesa? Yo leo redes, que se vaya el Tata, ¿y a quién pones? Y hay una serie de desvaríos ahí, que desde el técnico de moda, o un técnico, en fin, no, yo creo que podrías decir al que lo va a suceder, pero ni eso, porque en este momento la selección, nadie le dice que no, el Piojo Herrera agarró una selección cuando no calificaba, nos fuimos a repesca contra Nueva Zelanda, dirigía a la América, le dieron chance de terminar con América y a la vez está con la selección, llegó al Mundial, a la selección, en fin, pero yo te diría que ya no hay tiempo. O sea, estamos hablando de que el Mundial arranca en noviembre, estás hablando que estamos ya en agosto, septiembre, octubre y el mes del Mundial. O sea, no creo que a los patrocinadores, a la federación, a los técnicos que le interese suceder al Tata cuando él se vaya, yo creo que auténticamente y éticamente a nadie. Y de los que piensan que puede llegar, no para este mundial ya, pero que puede llegar a dirigir a la selección, Hugo Sánchez. Ah, bueno, pensé que decía al Tata. No, el Tata acaba esto y se va. Así está, creo yo, ya decidido. Lo de Hugo Sánchez, mira, yo soy un gran amigo de Hugo y me parece que tuvo un momento, me parece también demasiado duro que le hayan cortado su proceso por no haber calificado unos Juegos Olímpicos, que ese fue el motivo que le pusieron a Hugo. Hugo entra después de la Volpe como el técnico que estaba natural para sucederlo en el 2006. Pues Hugo venía después del Mundial del 2006 de la Volpe, se fue la Volpe, Hugo venía del bicampeonato con los Pumas y, en fin, entonces se pensó, Hugo es el ideal. Y Hugo llegó y dijo en la primera conferencia, no vengo aquí a dirigir nada más a la selección mexicana de cara a un mundial, sino porque vamos a ser campeones del mundo dentro de 2 o 3 mundiales, o sea, hablando de un largo proceso. Y duró nada, ¿no? Porque al año siguiente o 2 años fue a una Copa América, incluso todavía y todo, pero lo echaron por los resultados de una selección olímpica. Yo creo que en este momento Hugo no es un candidato lógico. Oye, ya me explicaste qué pasó con el Chícharo, pero preguntaría, ¿y Carlos Vela y los hermanos Dos Santos, qué pasó con ellos? Caprichos de los técnicos, o sea, y de los jugadores, ¿eh? También te digo una cosa, no quiero salvar aquí, y los jugadores son muy especiales, o sea, Carlos Vela desde que empezó su carrera, Carlos Vela se hace famoso con Chucho Ramírez en aquel título de la selección sub, De la sub. y donde estaba Giovanni y todo, y Villaluz, todos ellos, entonces 2005, y entonces resulta que, bueno, cuando Carlos Vela es campeón del mundo, en esa selección con Giovanni y tantos otros jugadores, él, que había empezado en fuerzas básicas de Chivas, pero bueno, se va de inmediato a Inglaterra y empieza a hacer una carrera en Inglaterra, en España, ahora está en Estados Unidos jugando muy bien, pero ha sido muy raro porque Carlos estaba en un proceso trabajando cuando hubo también otra indisciplina de la que no le gustó a Carlos Vela, que los directivos de Decio de María y Néstor de la Torre, que en ese entonces eran los directores de las selecciones y de la federación, pues culparan a unos jugadores sí y a otros no, de una indisciplina de varios. Y entonces Carlos dijo, es que así no sucedieron las cosas. Si voy a seguir trabajando con esa gente, prefiero que no me vuelvan a convocar. Y Carlos fue como un tema como el de Neri Castillo también, que hubo que rogarle. Y finalmente sí fue al Mundial, al último, la última Copa del Mundo. Pero ha sido un jugador que ha marcado muy bien su línea. Dice, miren, a mí para empezar, ni siquiera es lo que más me gusta el fútbol. Lo practico, soy muy bueno, gano bien, la gente me reconoce y todo, pero no soy un apasionado así del fútbol y podría vivir sin esto. Declaración rara para un jugador. Entonces, un jugador que realmente no ha querido estar, y habló con el Tata al principio, le dijo, ni me llame, porque yo ya cumplí mi sueño, ya fui a un mundial, estoy muy a gusto, entonces no me convoque. Y lo del Chícharo, él sí quería, pero pues ya te platiqué, sin entrar en detalles que tampoco conozco, ¿sí? Pero que sabemos que fue una indisciplina. Oye, ya platicaremos en otras emisiones acerca de la categoría y conducta que deben mostrar nuestros seleccionados.
no sé si sea un mal o un buen comparativo, pero ya quisiéramos portarnos como los embajadores del fútbol, del Barça o del Real Madrid, que saben la conducta que deben demostrar porque llevan no solamente un emblema, sino una cultura del deporte que da la bienvenida a familias y a niños fundamentalmente, pero ese es otro tema. Nos tenemos que despedir, Toño, nada más entra en la quiniela, vamos a aplaudir a la selección, los vamos a hacer mártires, víctimas, ¿cómo llegamos y cómo salimos? Mira, todo depende de lo que suceda el martes 22 de noviembre. La verdad es que así estamos, o sea, hay que ver cómo llegan. O sea, hacer pronósticos previos de cómo han estado, cómo suponemos que van a estar, me parece, castillos en el aire, porque realmente el parámetro va a ser ver cuando jueguen contra Polonia el 22 de noviembre. Después de ese partido, vamos a ver si efectivamente, bueno, pues ya ni nos ilusionemos más o si se vale soñar. Antes creo que es especular. Ojalá no llegamos a la de siempre, de que en lugar de ver resultados estemos sacando la aritmética de los otros equipos, a ver cómo les va, para ver si alcanzamos a entrar. Toño, un abrazo enorme. Saludos, Carlos. Gracias. Es un placer, un gusto. Y nos encontramos donde siempre. Gracias, hasta luego. Ahí estaremos. El gran Toño Moreno, que repito, una gran reputación que ha hecho del fútbol mexicano y todo lo que conlleva esto a través del Salón de la Fama allá en Hidalgo. Vamos a una pausa, vamos a variar de tema. Vamos antes al cartón de Pedro Sol. Vea usted la ilustración, los trazos, los colores que nos muestra en esta ocasión el gran Pedro Sol. Hablando precisamente de esto, de las corcholatas. Bueno, es la primera vez que veo una corcholata en bicicleta, es ilustración del gran Sol, y bueno, pues ahí parece que es la señora Sheinbaum y atrás el secretario de Gobernación, que apenas si ya pueden respirar en la carrera. En fin, Pedro Sol. Damos una pausa, vamos a variar de tema radicalmente y nos vamos hacia los autos usados. Esto va en serio, volvamos.